Quisiera, bueno, presentar a la siguiente persona que pudiera hablarnos de cómo fue su proceso de discipulado, ¿sí? Vino a Cristo por primera vez, cómo conoció de Jesús y cómo el discipulado le ha ayudado en su vida espiritual. Vamos a pedirle a mi querida esposa, a mi Molina, para que pudiera hablarnos de su proceso. Buenos días, hermanos. Eh, bueno, qué linda oportunidad de poder compartir con ustedes un poco más acerca de mi vida como creyente. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, como de repente algunos de ustedes. Em, Mi papá y mi mamá iban a la iglesia, me llevaban a la iglesia y desde niña, igual que los niños de aquí, escuchaba historias bíblicas y aprendía y quién es Jesús, personajes y tal. Y proceso como cualquier niño. Cuando tenía 9 años, puedo decir que es el momento donde yo comprendí que no iba a ir al cielo porque mis papás me llevaban a la iglesia, no iba a ir al cielo por obedecerles o por tener buenas notas, sino que el Señor quería que tener una relación personal conmigo, o sea, entender que yo soy pecadora y que mis pecados me separaba de Dios y que no era por estar siempre en la iglesia, ya con eso iba a ser salva, pues como cumpliendo todo lo que se enseña, sino que era una decisión mía personal, no siguiendo a mis padres, sino que era algo propio. Bueno, desde ese momento a los 9 años, pues yo puedo decir que ya comprendí lo que es la salvación y fui creciendo en mi iglesia, en estatura y en conocimiento también. Y no fue hasta la edad que tenía 17 años cuando la vida ya se torna un poco de peligro y que te toca decidir qué vas a hacer y tal, y de inseguridad. Nuestra familia tuvo un choque bastante fuerte y fue lo que Dios utilizó para que yo pudiera entender de que yo necesitaba comprometerme con el Señor, que no bastaba simplemente con ir a la iglesia y así como muchas otras personas que crecían en un hogar cristiano, tú en tu corazón, tú podías estar alejado del Señor. Entonces, a partir de eso, en un campamento de palabra de vida, yo siempre iba y tiraba el palito en la fogata y tal, pero en ese momento yo pude entender de que cuando regresaba a casa siempre pasaba lo mismo y mi vida como cristiana era igual, pero ahí pude ver de que era un compromiso que yo tenía que tener con el Señor. Entonces tenía hermanos en la iglesia, una hermana en especial que siempre me ayudaba, era la que me daba clase de música y era como alguien a que yo veía y yo decía que quería ser como ella, pero nunca tuve un discipulado. O sea que lo que sabía era lo que escuchaba en la iglesia como otro montón de personas y veía sus actitudes y decía, "Ay, qué bien, ellos hacen eso, pero sin saber por qué". Hasta cuando cumplí 19 años, tuve una consejera, una mujer que se acercó a mí y me dijo que si quería estudiar la Biblia con ella. Y yo era como, sí, ya yo estudio la Biblia, yo la leo, yo tengo mi tiempo con Dios. Así, ese fue como mi perspectiva porque en mi iglesia no se manejaba el concepto de discipulado. Entonces, bueno, fue todo un proceso de poder recibir lecciones, pero también ver que esas lecciones no era un simple conocimiento de Dios, sino que esto tiene que transformar tu vida. Entonces, con eso, poco a poco pude ver, no solamente con estudiar la Biblia con ella, sino que también pude ver su servicio, cómo se involucraba en los clubes bíblicos, en su iglesia local, en su trabajo. Entonces, para mí fue no solamente ese conocimiento, sino que Dios a mí me dio dones, me dio talentos y que yo los puedo usar en la iglesia local. También fue un desafío de poder compartir a otros. Escuché de evangelismo muchas veces. Uno se sabe por qué tal manera amó Dios al mundo y todo esto, pero me costaba por mi personalidad acercarme a una persona y compartirle de Cristo. Entonces, en el tiempo de discipulado fue ese proceso donde me impulsó a que tú tienes que compartir de otros y hacerlo, no solamente saberlo. Entonces, fue como un total cambio en mi vida de por qué sirvo a Dios, para qué sirvo a Dios. El Señor a mí me dio dones, me dio talentos, los voy a usar
para agradarle a Él, para su servicio, y que con eso yo puedo servir a los hermanos. Y también que yo llegó un punto donde ya fui desafiada a comparte con otro. Eso mismo que tú has aprendido, eso mismo que tú has visto, hazlo con otros. Entonces es como poder ser desafiada a discipular a otras personas. Muchas veces uno dice, bueno, ya yo sé de la Biblia, pero hay tantos otros más que todavía necesitan conocer, que todavía no han visto como que tienes un don, que tienes un talento y que eres parte importante en la obra de Cristo en tu iglesia. Entonces fue como todo eso lo que pude aprender y ser desafiada cada día a no estar en mi comodidad, sino que también involucrarme en la vida de otras personas para que otras personas también juntos podamos estar creciendo. Entonces todo esto ha sido el discipulado. Gracias.